Académica. Bueno, eh, como estamos entrando al módulo de infectología a raíz de la clase del doctor Christian Gerhard de VIH la semana pasada, pues debemos continuar en este tópico y pues para continuar hablando de los aspectos destacados de infectología, los temas esenciales que ustedes deben saber, pues a partir del 2020 surge un nuevo tema que se va a volver parte de su agenda permanente de estudios y de conocimiento, como lo es el COVID-19. Este letrero, cuando veo este letrero, vienen muchas imágenes, muchos recuerdos a mi mente, porque realmente el mundo fue temporalmente cerrado. No será extraño para ninguno de ustedes recordar imágenes o episodios o momentos de la pandemia que con cierta nostalgia, pues no porque lo extrañemos, sino por lo que vivimos, nos hagan recordar lo duro que fueron estos momentos y de antemano, pues mis condolencias si alguien perdió algún familiar o algún amigo cercano. Creo que en este momento todos tenemos una experiencia cercana a raíz del COVID. Como definitivamente surgió, es una enfermedad emergente que se está estableciendo dentro de nuestra vida cotidiana y pues ha evolucionado de una forma en estos últimos 3 años muy rápida, pues es importante que conozcamos los aspectos clínicos relevantes de la enfermedad. Eh, Verdaderamente que a día de hoy, no sé si en este punto de la pandemia sabemos mucho o sabemos poco. Tampoco podría decir si en tema general de la pandemia, tampoco podría decir si los que nos dedicamos a ver pacientes con COVID sabemos mucho o tampoco sabemos o sabemos poco. ¿Por qué? Porque pocas veces en la evidencia científica se han visto cambios tan drásticos y radicales en cuestión de días o semanas en cuanto a la literatura científica que existe. Entonces, podríamos pensar que ya hemos descubierto un buen porcentaje de COVID, que ya sabemos mucho de la enfermedad y que los avances han sido muy significativos, y por ende considerar que sabemos mucho, o por el contrario, como ha cambiado tanto y evoluciona día a día y se desarrolla tan rápido, hay muchas cosas que han cambiado y que probablemente no las conocemos o que creemos que son iguales a como cuando la pandemia empezó o tuvo su máximo auge de casos. Pero sabemos mucho, sabemos poco. Para evitar saber, para tener la capacidad de poder comprender y saber lo básico, pues con los doctores hemos preparado esta clase para ustedes. COVID-19, SARS-CoV-2, el virus que paralizó el mundo. Esta imagen que verán a continuación fue una imagen que realmente nos marcó cuando estamos en una parte importante de la pandemia. Esto es una imagen de la India, donde no había cantidad suficiente de féretros y tampoco de lugares donde enterrar a las personas después de unas fiestas religiosas, donde surge la variante Delta que hace estragos. En India tenían que incinerar los cuerpos. Esto es tremendo, esto es devastador y recordarlo pues es parte importante de lo que ahora es nuestra historia, volver a recordar estos momentos que nos llaman a la precaución, que nos llaman siempre a las medidas de control y que nos llaman siempre a las medidas de cuidado para nosotros y nuestros cercanos. De acuerdo. Bueno, luego de este preámbulo y de esta introducción, pues vamos a hablar de elementos claves. ¿Cuáles son los elementos claves que vamos a desarrollar? Muy importante conocer la epidemiología. Más importante todavía, recuerden que de todos los temas que hablamos, hacemos énfasis en los procesos fisiopatológicos, porque esto es precisamente medicina interna. Vamos a hablar un poco de la clínica, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Hasta esta parte muy poco ha cambiado, pero en cuanto a prevención, tratamiento y vacunación, vamos a presentar hoy actualizaciones que surgen hasta el día de ayer, incluso en la evidencia científica actual. Entonces siempre tratamos de actualizar esta clase y como les digo, es quizás la clase que más nos permite actualizar el contenido y la información. Recuerden que este es el elemento de texto que van a utilizar para la clase. Este artículo es del 2022 de la Revista de Medicina Interna de México, evaluado por todos los catedráticos y creemos que es pertinente para poder sacar toda la información y el provecho. Y aquí se me montaron estas porque esta otra también es parte de la bibliografía que van a utilizar, que es este artículo de McGraw-Hill, donde realmente hay un resumen muy completo de la enfermedad.
Entonces, habiendo hecho este preámbulo y mostrándole las literaturas de las que vamos a estudiar, pues vamos a continuar. ¿Qué es la enfermedad por COVID-19? Creo que cada uno de ustedes podría en este momento contextualizar una definición clara de lo que es COVID. La hemos visto, la hemos tenido, la hemos sufrido. Esto, solo para hacer énfasis, pues más adelante vamos a ver el proceso epidemiológico, pero en diciembre del 2019, de manera súbita, un clúster de pacientes desarrolla neumonía en un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, China. Este fue el inicio del desastre que vivimos. Y sabemos que en el 30 de enero pues ya se convierte en un proceso de emergencia y pues la Organización Mundial de la Salud, que es la que ha liderado esta batalla, la declara como una emergencia de importancia internacional. Y pues ya en este momento yo creo que a todos ya nos cae el énfasis de lo que realmente va a ser o va a representar COVID, aunque nunca nos lo imaginamos que llegaría a los extremos a los que llegó. La enfermedad por COVID pues sabemos que es una enfermedad de tipo viral, emergente, y debemos comprender que el coronavirus ha existido desde siempre. Hay 4 variedades de coronavirus. Los coronavirus, perdón, son un linaje de virus que verdaderamente tienen diferentes sublinajes. Tenemos lo que es la alfa, tenemos lo que es la beta, lo que es la delta y los gamma coronavirus. Aquí donde pueden ver ustedes existen 7 coronavirus que afectan al humano. De estos 7, hay 4 que siempre han existido y que siempre han sido responsables de enfermedades de las vías respiratorias. Ojo, pero sin causar la enfermedad severa que sí produce el SARS-CoV. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Y estos coronavirus qué sucede? Bueno, veamos acá para tener información más clara. Mencionamos 4 que son el 229E, el NL63, el LOC43 y el HKU1. Les dije que existen alfa, beta, delta y gamma. Estos 7 coronavirus que afectan al ser humano son de la línea de sublinajes alfa y beta. Los gamma y los delta, alfa y beta, los gamma y los delta afectan mayoritariamente a los animales, y esto ustedes lo pueden encontrar en ambos artículos que les hemos compartido. Estos 4, que son los más comunes, causan cuadros respiratorios hasta en el 5% de la población, y estos cuadros agudos pues no son como realmente se presentan los que actualmente conocemos como los casos severos de coronavirus. Y estos son los menos comunes, pero son los más severos. El SARS-CoV número 1, que surgió en el 2002, el MERS-CoV, que surgió en el 2012 y que es el síndrome respiratorio agudo asociado a coronavirus. Este es un beta coronavirus. Tenemos el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, asociado también a coronavirus y surgió en el 2012, y pues tenemos el que surge en el 2010, que es el nuevo coronavirus como inicialmente se llamó, y luego ya se clasificó como SARS-CoV-2 cuando se determinó que producía neumonías severas con insuficiencia respiratoria. Por eso se llaman ya de la línea SARS-CoV-2. El SARS-CoV, que significa síndrome respiratorio agudo severo por el coronavirus. El MERS-CoV, que significa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Y el SARS-CoV-2, que significa lo mismo que el 1, pero ya sabemos que es la variante 2. Teniendo en cuenta que existen 7, que 3 son menos comunes, pero más severos, muchas veces se van a encontrar con pacientes que presentan cualquiera de estos 4 previos que mencionamos positivos, y no significa que tenga coronavirus como los pacientes que tenemos que vivimos en la pandemia con SARS-CoV-2, porque estos 4 no se caracterizan por producir enfermedad severa. Esto es importante que lo sepan, porque como hemos comentado en clases previas al inicio, incluso muchos neumólogos o personas que trataban con coronavirus veían estos resultados y se asustaban porque salían positivos estos, pero no, estos 4 siempre han existido. Y no son severos como sí lo es este que está acá, el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2. Si este sale positivo, pues ahí sí hay un mayor problema. Y vean como en este estudio que ambos pueden estar positivos a la vez. De acuerdo, entonces habiendo visto esto, la filogenética del
virus, pues es importante resaltar este elemento que estamos señalando y debemos conocer que el nuevo virus del coronavirus o SARS-CoV-2 es un virus de ARN monocatenario que tiene la capacidad de replicarse en las células del humano, sobre todo en las células de los neumocitos de tipo 1 y de tipo 2 en el pulmón. Pertenecen a la familia de los coronavirus del sublinaje beta coronavirus, como les mencioné. Los alfa y los beta normalmente pueden estar en el humano y vienen de reservorios animales como el murciélago, por ejemplo, el mangolino en el caso de o los camellos como el MERS-CoV. Entonces tiene un origen animal, del animal pasa al humano. Obviamente han surgido muchas teorías en cuanto a de dónde surge el coronavirus tipo 2. Todavía no tenemos la ciencia exacta de dónde surgió. Hay teorías que surgió de laboratorios, hay otros que hablan de evolución en animales y muchas teorías. No conocemos con certeza qué pasó, creo que cualquiera puede ser válida y lo sabremos en algún momento, pero por lo pronto lo que tenemos que saber es que si es una enfermedad real que vive en medio de nosotros y que viene probablemente de un origen animal. Esto es importante conocerlo, cómo es la ruta de transmisión del SARS-CoV-2. Como ven resaltado, es una infección que se transmite por las vías respiratorias, normalmente gotas de aire, aerosoles o contacto con gotas respiratorias que ingresan a la mucosa, a los ojos, nariz y garganta y afectan a vías respiratorias altas y las bajas causando neumonía. Si se fijan, entra por la mucosa de ojo, nariz y garganta, por eso es que no solo las medidas de prevención fueron en su momento y siguen siendo protección de estas áreas. Es altamente contagioso con un número estimado de producción de RCR entre 2.5 y 3. Significa que una persona enferma tiene la probabilidad de infectar a 2 personas más o incluso hasta 3. Y hasta el 5% de las personas que tienen contacto cercano, como por ejemplo los que trabajan con nosotros, los compañeros del hospital, los enfermeros, pero hasta un 10 a 40% en los convivientes, por ejemplo, sus papás, sus hermanos, etcétera, etcétera, aquellas personas que tienen un contacto más cercano y diario con ustedes. Esto es el linaje original del coronavirus, pero han surgido muchas variantes y muchas nuevas cepas de lo que es el coronavirus que vamos a ver más adelante. Lo que sí es importante saber es que Omicron es la variante de coronavirus, la última que tiene muchas subvariantes y que esta variante es la más contagiosa de todas, que es este R0 que era el linaje original de 3.0, se duplica hasta se triplica a partir de Omicron, pero la ventaja es que es menos severa. Entonces, actualmente el coronavirus es más infeccioso, pero menos severo, de acuerdo a las variantes que van surgiendo, pero esto, como vamos a ver más adelante, puede cambiar. ¿Cuál es la ruta de transmisión? Como ven en la imagen, son gotas o aerosoles. Esta es la forma dominante de transmisión, la transmisión respiratoria. Todavía no se han documentado con certeza los casos de transmisión vertical, los casos que a través de contacto con ropa, fomites o alimentos. Cuando empezaba a surgir la pandemia, teníamos que quitarnos la ropa, todo lo demás. Sigue siendo una medida adecuada de protección y de salud, pero se demostró también que es poco probable que podamos adquirir el coronavirus a través de la ropa o los fomites, así como tampoco a través de los alimentos. Pero es que los alimentos no tuvieron una restricción tan marcada y, si se dieron cuenta, era lo que se permitía durante la pandemia, que siguiera circulando la comida de delivery. Por lo mismo, porque a través de los alimentos se demostró que no se transmitía y aún está en duda, pero no se ha demostrado que se transmite a través de vía fecal, sexual o por donantes, aunque el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV se demostró que a través de, se demostró que a través de participación fecal sí se podían contagiar. De SARS-CoV-2 no se determina como una medida predominante de transmisión, como si lo es la respiratoria. Esta parte es bien importante. Cuando hicimos esta clase en febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud definía 5 variantes de importancia, VOCs, variantes clínicas de importancia. Fueron identificados 5 por la Organización Mundial de la Salud, que incluía la alfa, la beta, la gamma y la delta y Omicron. Eran las 5 principales variables o variantes del coronavirus que existían en febrero del 2022 de importancia clínica. Eso significa VOX. Si ustedes ven en el artículo
el de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, podrán entender lo que es una mutación, que solo es un cambio en un aminoácido o una proteína del componente genético del virus, y lo que es una variable o una variante, que aquí hay una serie de combinaciones de mutaciones genéticas que pueden darle al virus o mayor infectividad o menor infectividad, o le pueden dar al virus una mayor capacidad de replicación o reducir la capacidad de duplicación o replicación, o incluso la resistencia que actualmente existe a una o a otra vacuna. Ya van a ver qué interesante se torna eso en la actualidad a partir del 22 de septiembre de este año. Entonces, estas, miren, en febrero del 2022 eran las 5 que preocupaban. Vean qué interesante lo que les voy a mostrar a partir de ahora. Y vean que Omicron era la que prevalecía en muchos países, incluyendo Estados Unidos, y 2 cadenas de Omicrones se habían identificado, la A.1 y la A.2. Esto era en febrero del 2022. Vea que habían 5 variables de importancia clínica, y vean a día de ayer cuál es la variable clínica de importancia para Omicron. El linaje original, como ya les mostré, fue B1.1.1, y actualmente los linajes actuales y últimos es el BA.2, que ya surgió después del linaje original, pero las principales son la BA.4 y la BA.5. Estas dos últimas son las que han hecho los cambios principales en la vacunación, en el esquema actual de vacunación, y la BX está surgiendo en la India y está siendo muy infecciosa, pero esta se tiene poca información, pero sepan que en los próximos meses y probablemente en la próxima clase, la de vigilancia e importancia clínica va a ser la BX y ninguna de estas. Pero ahorita vean lo que les voy a mostrar a continuación. Estas les dije, vean acá que estas eran las variantes de preocupación o de interés en febrero. Actualmente dice la CDC que la variante de preocupación solo es Omicron y en estos linajes actuales. Y para que se lleven una idea más clara, vean qué pasó con la alfa, con la beta, con la gamma, con la delta, que empezamos a ver. Todas se convirtieron en variantes de bajo monitoreo porque ya no prevalecen, ya no hay tanta incidencia, y nos hemos hecho resistentes, hablando inmunológicamente, a estas variantes. Por lo tanto, vean que lo que en febrero del 2022 existía como variantes de interés o de importancia clínica o de preocupación, ya son de bajo monitoreo, ya prácticamente no existen. Pero vean que actualmente las que sí son de preocupación es el Omicron en el linaje original y el BA.4, BA.5, como ya vimos aquí, principalmente. Las variantes con grandes consecuencias, vean qué importante, hasta la fecha no se ha identificado ninguna variante de gran consecuencia en los Estados Unidos. Pero ¿por qué les quiero traer a colación? Porque en el último artículo que les agregamos a la literatura van a poder entender mejor las variantes, y ustedes van a poder explicarle mejor a partir de esta clase a las familiares qué es una variante, cómo surge, cuáles son las que predominan y cómo se clasifican. Entonces, ahora la que está predominando es Omicron, y como preámbulo se lo digo, si usted viaja a los Estados Unidos a partir del 22 de septiembre de este año, aunque tenga las 4 vacunas, usted no cumple con la definición de esquema completo de vacunación a partir de estas variables que les estoy mostrando en este momento. Esto es algo muy nuevo. Bueno, fisiopatológicamente el SARS-CoV-2, propiamente el virus, contiene una proteína en específico, que es la proteína S, que pertenece a la nucleocápside, que es la que ejerce el principal efecto al unirse a los receptores de enzima convertidora de angiotensina de tipo 2 y los TMPRSS2. Estos son coadyuvantes para favorecer la unión y sobre todo la infectividad del virus producto de la replicación del mismo. Entonces, van a ver más adelante que todas las vacunas giran en torno a inhibir esta proteína S. Los fármacos actuales que existen giran en torno a evitar esta proteína S de la nucleocápside, para evitar de esta manera que se unen a estos receptores de nuestro organismo. Una vez unido a estos receptores, al igual que les explicó el proceso de replicación del VIH el doctor Gebhardt, este virus tiene la capacidad de ingresar a la célula, sobre todo los neumocitos en el pulmón, sacar el virión, replicar el ARN viral y formar nuevas células infecciosas. Y es por esto que es importante medir la carga viral, porque es una medida indirecta de la replicación que el virus puede estar presentando en ese momento. ¿De acuerdo con esto? Bueno,
¿Qué sucede? Luego de que el virus se une fisiopatológicamente a esto, surgió la idea de que los pacientes que utilizan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como fármacos para el tratamiento de la hipertensión, por ejemplo los YECA o los ARA2, tenían mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad severa por este receptor. Luego se demostró que no había diferencia, pero sí está claro que las personas que tienen mayor expresión de receptores de ACE2 desarrollan una enfermedad más severa, independientemente estén tomando o no un fármaco para la hipertensión arterial. Pero ¿qué sucede después de que el virus ingresa al organismo? ¿Cómo es posible que este virus cause tanto daño? Quizás ahorita que ustedes están entrando al evento hospitalario, no van a percatarse de la severidad que esta enfermedad se manifestó. El doctor Juan Pablo Guedjar y yo lo vivimos en primera línea, tanto en el hospital como afuera, y fue una situación devastadora. No logramos entender por qué este virus causaba tanto daño y de forma tan directa. Pues ahora se lo podemos explicar porque ya lo logramos comprender mejor. En la fase temprana del COVID-19, esta es una imagen microscópica de un alveolo, que ya sabemos que es la unidad funcional principal de lo que es el pulmón, donde se da todo el intercambio gaseoso para una oxigenación adecuada. Y esta es una vista ampliada de esta imagen microscópica. Esto que ven acá es el alveolo capilar. Vean cómo las células del endotelio están unidas unas a otras. Vean cómo circulan los eritrocitos, pero vean que empieza a haber fuga capilar. Y esta fuga del endotelio capilar empieza a pasar al interior de la luz del alveolo pulmonar. Obviamente no es normal que esto suceda y el cuerpo se tiene que defender liberando factores o citocinas proinflamatorias. Y presten atención a cuáles: el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Son importantes conocerlas porque es en torno a las cuales giran las terapéuticas y las que nos dictan el grado de inflamación que mi paciente puede tener, en lo que se denomina cascada inflamatoria. Los pacientes con COVID hacían una cascada inflamatoria severa, donde todas estas citocinas se elevaban mucho. Nosotros medíamos la interleucina 6 de forma directa y entre más alto estuviera nos decía que mayor reacción inflamatoria mi paciente tenía, y es producto de esto. Aquí pueden ver que el neumocito tipo 2 infectado entra el virión, sale, se replica y luego sale para seguir infectando otras células. Esto es en etapa temprana. Pero ¿qué sucede cuando hay muchas células inflamatorias en el parénquima? Hay fuga de líquido del capilar hacia el interior del alveolo. Entonces lo que sucede es que en las fases tardías se forma edema pulmonar. En vez de haber aire en el espacio alveolar, es sustituido por líquidos, por esta fuga que había. Vean acá cómo están de íntegras las uniones intercelulares del endotelio vascular. Vean en las fases tardías cómo se perdía esta integridad. Miren, se perdía por completo la arquitectura de las células endoteliales y había mayor fuga de líquido, lo que aumenta el edema pulmonar. Había mayor cantidad de citocinas proinflamatorias que terminan por formar una membrana hialina y un engrosamiento del intersticio. Y aparte, miren, toda esta cascada inflamatoria activaba y esta lesión del endotelio activaba la cascada de coagulación y formaba microtrombos. Los pacientes al final logramos comprobar que los pacientes se morían por trombos pulmonares y por edema pulmonar. Vean este desastre que sucedía en el pulmón, cómo una persona con COVID iba a resistir un pulmón a todos estos cambios completamente contrarios a lo que fisiológicamente debe existir. Por lo tanto, debíamos ventilarlos, debíamos bajar toda esta respuesta inflamatoria, reducir todo este edema pulmonar, anticoagularlos para evitar la formación de trombos, y era un gran reto manejar a un paciente con COVID-19. No solo el pulmón era afectado. A nivel pulmonar ya hablamos cómo se producía el síndrome de estrés respiratorio agudo, pero también afectaba el riñón. La mayoría de pacientes graves terminaban dializándose porque se formaba daño renal agudo, glomerulopatía y, muy importante, los mismos microtrombos que se formaban en el pulmón se formaban en el riñón, y estos pacientes terminaban falleciendo también por producto de la enfermedad renal porque dejaban de orinar y se complicaban. Causaba falla cardíaca. De hecho, esta es una complicación que frecuentemente seguimos viendo, que son las miopericarditis asociadas a COVID-19, aunque realmente la incidencia ha bajado, pero lo seguimos viendo. De hecho, ahora podemos ver síndromes inflamatorios multisistémicos tanto en el adulto como tanto en el adulto
como en el niño. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. A nivel cerebral, muy pocas veces vimos que desarrollaran eventos cerebrovasculares asociados al COVID. Vimos más edema cerebral, necrosis isquémica y lo que normalmente seguimos viendo es encefalitis autoinmunes asociadas a COVID. Pacientes que desarrollan cuadros clínicos de COVID se recuperan y a las 2 semanas empiezan con brotes de psicosis, brotes de cambios conductuales, cambios agresivos o cambio hablando incoherente, incluso pacientes jóvenes y como único antecedente el COVID. Y hemos visto, creo que se activó el audio de alguien, jóvenes. Josué, ¿se activó su audio? Gracias. Ahorita se oye bien, doctor. Sí, sí, doctor, ya lo cerró, Josué, gracias. Entonces, lo que vemos, lo que verdaderamente vemos es que hay un cambio importante en estos pacientes conductuales, como les explicaba, y terminan desarrollando encefalitis autoinmune asociada a COVID. Mucho cuidado con esto. Y pues había una inflamación importante del hígado, pero fuera de la inflamación, por eso teníamos que medir enzimas previo a hacer tratamientos, y los tratamientos todavía empeoraban más la enfermedad hepática. Entonces, fue todo un reto. Esto resaltó las habilidades y las capacidades y la inteligencia humana para poder vencer una enfermedad de este tipo, porque gracias a Dios podemos decir que estamos en camino a vencerla, aunque todavía no. Y obviamente creaba microtrombos en toda la circulación. Vi jóvenes de 23 años fallecer, vi señores de 91 años sobrevivir, vi estudiantes de medicina ponerse críticamente graves y ventilados, vi padres de compañeros de ustedes estar graves. Esto fue desastroso y es producto de toda esta reacción que les estoy comentando. Por eso es importante que conozcan cómo era el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Ok, ahora que lo conocieron, hablemos un poco de la epidemiología. El 30 de diciembre, como les comenté, en 2019, las autoridades de Wuhan declararon que tenían un nuevo cuadro de neumonía severa. Esto obviamente sabemos que no es real y que esto empezó desde antes y que la información ha sido de alguna manera modificada. Pero bueno, el 7 de enero del 2020 las autoridades chinas declararon que habían descubierto que la causa de esta enfermedad era el coronavirus. Por eso se llamó en ese momento COVID-19, que es nuevo coronavirus 2019. De ahí surge el nombre de COVID-19. Cuando se vio que era grave y que manifestaba con un síndrome respiratorio agudo severo, pues se pasó a llamar SARS-CoV y se puso la variable de SARS-CoV-2. Bueno, esto ya lo vimos, pero recapitulando, el 30 de enero es de importancia internacional y aquí siempre lo menciono y nunca lo voy a olvidar para que vean que incluso nosotros teníamos un grado de incredulidad. Se me acerca una compañera del área de cocina en un hospital donde trabajo y me dice: doctor, mire, yo tengo unos hijos que son asmáticos, me preocupa esa enfermedad que está surgiendo en China. Yo le digo: mire, la verdad es que Dios a nosotros siempre nos protege y normalmente estas enfermedades a nosotros no llegan. Yo pensando en lo que fue la influenza que hubo en España, en México, pero que no llegó fuerte a Centroamérica, pues pensé que iba a ser un cuadro así. Nunca imaginé el desastre que iba a causar. Entonces, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud caracterizó como pandemia a la infección por SARS-CoV y a la enfermedad denominada caracterizó como pandemia y la calificó como SARS-CoV, a la que anteriormente se denominaba COVID-19. Esto fue drástico. Este día fue el día que realmente cambió la historia en cuanto a esta enfermedad. ¿Cómo ha evolucionado la enfermedad? Aquí quiero que me gusta hacer una retroalimentación porque vean que esta imagen es del 28 de abril del 2021. Cuando quizás dimos esta clase por primera vez dentro del pensum académico. Vean que el 28 de abril del 2021 solo habían 149 millones de casos, 3 millones de muertes. Vean lo que sucedió en junio del mismo año. De 149 millones de casos subieron a 180 y las muertes subieron en 600,000. Pero vean qué pasó
esta es de la misma, pero vean qué pasó en febrero del 2022. De 178 millones de casos, en prácticamente un año ya teníamos 427 millones de casos, y de 3 millones y medio de muertes ya habíamos subido casi al doble, a 6 millones de personas muertas por COVID. Vean qué drástico esto. Imagínense morir. La población de Guatemala son 18 millones. Imagínense que un tercio de la población de Guatemala se muera. Eso es 6 millones de personas. Dios no lo permita, pero eso equivale a 6 millones de personas. Es una cantidad exagerada de gente que falleció producto del COVID para febrero del 2022. Y aquí la enfermedad ya estaba más controlada, porque aquí ya empiezan las dosis administradas de vacunación. Para febrero del 2022, la Organización Mundial de la Salud, a través de la página del Johns Hopkins, la universidad registraba 10 billones de vacunas colocadas. Vean qué pasó 4 meses después. De 427 millones de casos y de 5 millones de muertes, ya teníamos 1.500.000 muertes más y 100 millones de casos más, jóvenes, 100 millones de casos más, y 1.000 millones de vacunas más aplicadas. Y vean lo que sucede en la actualidad. Ya tenemos 627 millones de casos registrados de COVID. Esto es de verdad, si lo analizamos fríamente, esto es algo impresionante que nos tocó vivir y que definitivamente nos va a marcar y nos va a cambiar. Para bien va a cambiar la salud, va a cambiar los sistemas de protección, los sistemas de salud, los sistemas de protección, los fármacos que existen. Ya vimos que somos capaces de desarrollar una vacuna en tiempo récord, lo cual va a ser bueno para una futura eventualidad. Pero vean que se han muerto 6.600.000 personas a día de ayer por el COVID-19, jóvenes. 6.600.000. Normalmente estos datos no se logran ver, excepto cuando hay guerras mundiales, de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Incluso la segunda no hubo tantas pérdidas como si en la primera, pero 6 millones es más de las muertes que han habido, sumando casi el 98% de las guerras que han habido en la historia por una enfermedad, y en un curso de 2 años, jóvenes, 2 años y medio. Ya llevamos 12 billones de vacunaciones. Esto es en el mundo. Vean que esto me interesó porque en febrero, el 11 de febrero del 2022, se declaró al COVID como la principal causa, superó como principal causa de mortalidad por un agente infeccioso único a la tuberculosis. Ya vamos a ver tuberculosis y vamos a entender la gravedad de esta estadística. En febrero el COVID en apenas 2 años superó como agente único mortal a la tuberculosis, que lleva 100 años, que lleva cientos de años existiendo, y COVID en 3 años logró superarla, para que vean el impacto que esto ha tenido en nuestras vidas. Esto es Guatemala. En febrero del 2022 recuerdo que tuvimos un pico de casos y se volvió crítica la situación. Luego para junio, luego se estabilizó, miren, y hubo una meseta, se mantuvo en una meseta, pero luego en junio recuerdo que hubo otro pico, y pues gracias a Dios a día de hoy nos mantenemos, luego de este pico de junio, nos mantenemos en una meseta. Esta parte hay que tener mucho cuidado. En Guatemala llevamos aparentemente 1.14 millones de casos y 20.000 muertos, pero obviamente también sabemos que estas cifras no son reales. Todos los que lo vivimos en primera línea, y les contaré un poco para que no lo olviden nunca y que tengan cuidado, que sigan teniendo cuidado. Cuando una sola noche que Yamatei daba cadenas nacionales a diario, murieron 34 personas en el Hospital Roosevelt solo por COVID en una noche. Enfermeros renunciaron, médicos renunciaron a especialidades. Ese día marcó a un montón de gente en el hospital porque sacaron 34 cadáveres en una sola noche del área COVID. Yamatei reportó al día siguiente que solo habían habido 2 muertes y que una había sido por una fractura, no directamente por el COVID. Entonces, por eso es que no creemos en las estadísticas del gobierno, los que lo vivimos en primera línea, pero sí sabemos que las muertes han sido muchas. La gente llegaba al Hospital Roosevelt, jóvenes, y teníamos que bajar a un paciente de la camilla. Señor, señora, permítame esta camilla para que este paciente pueda fallecer, porque está por fallecer y pueda morir en una cama. Y luego lo bajábamos cuando moría y subíamos a otro. Se morían en la acera, se morían en la grama, se morían en las bancas, llegaban muertos en los carros. Esto realmente que fue algo desastroso. Por eso mis respetos, mi admiración y mi reconocimiento para todo el equipo que manejó estos pacientes durante la pandemia. Bueno, ya en julio
Entonces fue el último pico y desde entonces nos hemos mantenido estables, pero aquí viene algo que me preocupa y que en los meses fríos se cree que va a haber un repunte, porque ahorita son los meses fríos en Norteamérica, por ejemplo, empieza el invierno, obviamente. Entonces en estos meses fríos es donde se cree que por ser una enfermedad de transmisión en aire va a aumentar la incidencia de casos. Primero Dios, no volvamos a lo que ya vivimos antes, pero para que tengan una idea. ¿Cuánto es la incubación y el periodo contagioso? Bueno, aquí pues fíjense que cuando empezamos a dar esta clase surgía que de 3 a 7 días era el promedio de incubación, 5 días el promedio, un máximo de 14 días. Este era el periodo contagioso. Ojo, el problema de aquí es que el SARS-CoV-2, a diferencia del SARS-CoV-1, era contagioso durante el periodo de incubación. Es decir, aquellos 5 días donde la persona había estado en contacto, no sabía que estaba enferma, llegaba a casa sin ningún síntoma y en este periodo ya era contagioso, incluso cuando estaba incubando. Por eso SARS-CoV-2 fue mucho más severa que lo que fue SARS-CoV-1, porque en cómo detectamos a un paciente enfermo en periodo de incubación es sumamente difícil. Entonces, esto fue lo que hizo la diferencia con SARS-CoV-2 de SARS-CoV-1 y lo que nos trajo la crisis de la pandemia como nos la trajo. Entonces se creía que eran 5 días, ahora Omicron ya con 3 días bastan jóvenes para que podamos hacer diagnóstico, ya como es más infecciosa y más corto el periodo de incubación, ya es más rápido determinarlo. ¿Cuánto puedo ser contagioso? ¿Cuánto tiempo me puede contagiar una persona? Esto a día de hoy sigue siendo desconocido por la población. Para un caso, ayer llega un paciente que viajó de Italia con 9 días de COVID y tenía aislada a la familia por completo en la casa. Entonces, a partir de ahora quiero que conozcan cuánto es el tiempo que se van a ir a casa ustedes si alguien sale positivo. Si tiene síntomas, va a depender de si tiene síntomas o no tiene síntomas, si está vacunado con esquema completo o no está vacunado con esquema completo, si ya tuvo una enfermedad previa por COVID o no ha tenido, o si realmente está positivo o no. De esos 4 factores depende. Todo aquel paciente que se exponga a una persona que sabe que es positiva para COVID, tiene que entrar en un periodo de cuarentena, que no es lo mismo que aislamiento. Entonces, ¿qué es la cuarentena? Desde el primer día que uno de ustedes expuso a alguien con COVID, ese es el día 0. El día 1 es las siguientes 24 horas después de que usted sabe que se expuso a esa persona que tenía COVID. Si usted no está vacunado completo contra el COVID, debe ir a cuarentena de 5 días. Se debe quedar en casa durante 5 días completos, usando todas las medidas de protección de sus familiares. Al 6.º día y hasta el 10.º día ya puede salir pendiente de no desarrollar ningún síntoma. Si va a tener que tomar un viaje, pues debe tomar las precauciones. Si va a tener que trabajar en estos 5 días del 6.º al 10.º, no se debe quitar la mascarilla, debe estar en ambientes solos y no debe estar o ambientes al aire abierto y no exponer a otras personas. Esto es, si usted no está vacunado, debe irse a casa sí o sí, 5 días a cuarentena. Si usted estuvo expuesto pero está vacunado con esquema completo de vacunación, no necesita cuarentena. Necesita estar pendiente de los síntomas hasta el día 10. Al mínimo síntoma que haga, usted debe hacerse el examen y determinar si está positivo o no para entonces dejar la cuarentena y pasar a aislamiento. Entonces, si está vacunado, no necesita cuarentena, pero siempre necesita estar pendiente en los siguientes 10 días. Aunque esté o no esté vacunado, pero tuvo en los 90 días previos COVID con una prueba positiva, ganó inmunidad a través de la infección. Por lo tanto, no debe ir a cuarentena, pero debe vigilar siempre los 10 días. Entonces, esta se comporta como el que está vacunado con esquema completo. ¿Por qué? Porque podemos agarrar inmunidad por la vacuna o podemos agarrar inmunidad por la enfermedad. Ya vamos a ver cuál es mejor. Ahora, si usted está positivo, desde el día que empezaron los síntomas o que usted tiene ese resultado positivo, es su día 0. El día 1 es las 24 horas siguientes a las horas a la que usted empezó con síntomas o tuvo el resultado. Y si usted está positivo, usted no se va a cuarentena, usted se va a aislamiento. Independientemente de que esté o no vacunado, se debe ir mínimo 5 días a casa
y solo va a salir si en las últimas 24 horas no tuvo ningún síntoma, incluyendo fiebre, sin necesidad de usar fármacos para la fiebre, ¿de acuerdo? Y pues obviamente del quinto al 10º día con medidas estrictas de seguridad para no exponer a nadie. Medidas de seguridad. Entonces este señor llevaba 9 y tenía completamente aislado a su familia. Entonces al quinto día ya podía él entrar en contacto con medidas de cuidado siempre. Entonces si usted sale positivo al quinto día y no tiene síntomas, lo van a hacer regresar al hospital. Si tiene síntomas, cuente desde el primer síntoma o desde la prueba positiva 5 días, porque al sexto se va a tener que reincorporar si ya no tuvo más síntomas o no tuvo fiebre o si fue asintomático. Cuando los síntomas persisten más de 5 días, normalmente se les puede dar 10 días. Si usted solo estuvo expuesto y va a viajar, solo se le recomienda tomar precauciones. Pero si usted está enfermo y va a viajar, no viaje. Ahora los aviones tienen un sistema de filtro CEPA y tienen recirculación de aire con depuración de cada 3 minutos. Por lo tanto, van a ver que en los aviones ahora hasta se puede comer. Bueno, esta es la razón, pero tampoco vale la pena exponernos. Bueno, esto es en cuanto al aislamiento y la cuarentena, conceptos claves. ¿Cuánto dura la inmunidad? Pues lo vamos a definir ahorita. Si el caso fue grave, jóvenes, esto cambia, ya va hasta 20 a 21 días de protección. Pero ¿cuánto dura la inmunidad? Bueno, al inicio, cuando empezó la pandemia, se logró estudiar en 74 pacientes y se determinó que 2 o 3 meses posterior a la infección ya no teníamos inmunidad. Y aquí yo quiero resaltar un caso. Mi compañera estuvo muy delicada, se midió anticuerpos a los 4 meses y ya no tenía. Yo tuve una enfermedad leve cuando empezaba, a los 9 meses me medí anticuerpos y todavía tenía una protección en teoría muy alta. ¿Por qué? Porque esto no es receta de cocina. Como su compañero puede estar bien 90 días después, otro puede reinfectarse, incluso ahora con la BA.4 y BA.5 de Omicron, hasta un mes después de la primoinfección. Y esto pues a través de varios estudios se ha cambiado. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo determino yo si me vacuné? ¿Cómo determino si tengo anticuerpos porque me enfermé o cómo determino si mis anticuerpos son producto de que me vacuné? Porque era una pregunta que mucha gente se hacía. Es que ya me vacuné, yo ya voy a salir con anticuerpos. Pues no, jóvenes. Usted todavía puede saber si tiene inmunidad por anticuerpos de vacuna o si efectivamente alguna vez se enfermó y nunca se dio cuenta. Y si lo quiere saber es a través de 2 medidas. Uno, medir anticuerpos contra la nucleocápside. Recuerden que al inicio les mencioné que la nucleocápside era precisamente esto donde se encuentra la proteína Spike. Bueno, si usted mide anticuerpos contra la nucleocápside, va a poder determinar que se generaron posinfección, porque la nucleocápside sí está contenida en el virus. Pero si usted mide anticuerpos contra propiamente la proteína S o la proteína Spike, estos solo se generan post vacunación. Así que si alguien me pregunta, mira, yo quiero saber si me enfermé o no, sí se puede. Hágase anticuerpos contra nucleocápside para saber si fue infeccioso o contra proteína Spike para saber si es vacunación. Pero aquí tienen que tener un punto importante claro. No están aprobados los anticuerpos como medida diagnóstica a día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a una parte importante que yo creo que es la parte que todos ustedes más pueden dominar, que es la clínica. Entonces, actualmente es importante porque ya sí es verdad, ya empezaron a surgir otros datos clínicos, otras enfermedades virales. Por ejemplo, ahorita nuevamente hay mucha influenza en estos meses del año y por eso vacúnense y vacunen a sus familiares. Ya es el momento y hay muchos otros virus que causan gripe, como por ejemplo tenemos mucho metaneumovirus, mucho rinovirus y algunos casos de sincitial respiratorio. Entonces, ahorita sí es importante tener claro entre COVID, entre resfriado o una gripe producto de influenza. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo a nivel privado? Pues antes, si llegaba un cuadro respiratorio, per se ya era fijo que pedíamos COVID. Ahora estamos pidiendo una prueba que viene mezcla de COVID, de influenza y sincitial respiratorio, porque son los 3 que están prevaleciendo y definitivamente ahora ya no todo lo que es gripe es COVID, como cuando sí lo era, que el paciente tenía COVID.
De hecho, las medidas de restricción y de tamizaje se han reducido un poco por este sentido. Tienen que diferenciarlo bien. ¿Qué es el COVID leve? El COVID se clasifica en leve, en moderado, en severo grave y crítico. Crítico tengo unos 4 meses de no ver, severo y grave tengo 4 o 5 meses de no ver, moderado tengo 4 o 5 meses de no ver, COVID leve lo vi ayer. Entonces, ahora el 78% de las enfermedades que están documentadas son leves, pero se cree que en datos reales llegan hasta el 98-97%, porque ya en la mayoría de países moderada, severa, grave o crítica no se ven. De hecho, ahorita ha aumentado la incidencia de COVID en el este asiático, pero siguen siendo casos leves. Leve es aquel paciente que tiene fiebre, ya sabemos que tiene tos, es aquel paciente que tiene malestar y mialgias, dolor de garganta, los que tienen síntomas gastrointestinales, anosmia y ageusia, y pueden tener incluso linfopenia, pero no tienen disnea, no tienen ningún proceso respiratorio pulmonar documentado. Si tuviese eso, lo clasifica en moderado. Moderado es aquel que tiene los síntomas leves, pero que aparte tiene datos de neumonía. Quizás ustedes no han visto una placa de neumonía actual por COVID, pero esta era la placa por neumonía, por COVID, infiltrados basales y periféricos. Era muy fácil identificarlo, ya después solo la veíamos y ya sin prueba ya sabíamos que era COVID. Hay datos de neumonía, más datos clínicos leves, pero no hay necesidad de oxígeno. Al haber necesidad de oxígeno ya se convierte en COVID severo. Esta es una tomografía de este paciente que vimos en la radiografía, donde ya se ve la afectación pulmonar. Miren, esto se llama vidrio despulido o vidrio deslustrado para que conozcan cómo es una tomografía por COVID-19. Esta es moderada porque respeta, por ejemplo, las regiones anteriores del tórax, está localizado solo en la región posterior. Ahora vamos a ver un caso severo a grave. Ya se convierte en severo a grave cuando la disnea es el síntoma común de la enfermedad. Hay hipoxemia, que lo podemos determinar porque la saturación baja de 93 a 94%, porque la relación entre el oxígeno medido en gases arteriales y la fracción inspirada de oxígeno o la cantidad de oxígeno que le estamos dando al paciente, lo que se denomina PAFI, menor de 300, o hay infiltrados que afectaban más del 50% del pulmón, taquipnéico o taquicárdico. Esto definía un cuadro severo. La disnea era el síntoma cardinal de un cuadro severo. Veamos ahora acá vean cómo progresó la radiografía de este paciente de leve a moderado y vean que ahora el infiltrado ya es mayor hasta en las regiones apicales. Y vean los gases, vean el PAFI abajo de 300, primero 130 y después el PAFI 118 con requerimiento de oxígeno. Este tenía 50% de oxígeno y este 55%. Vean que el paciente estaba hipoxémico a pesar de tener oxígeno y está hipoxémico en los dos a pesar de tener oxígeno con PAFI bajas. Esto lo convierte en moderado, en severo, la dependencia de oxígeno. ¿Cuándo es crítico? Cuando desarrolla un síndrome de estrés respiratorio agudo. Quiere decir que tiene infiltrados bilaterales, la PAFI baja de 300 y requiere ventilación mecánica, ya sea no invasiva o invasiva para resolver el cuadro. Miren cómo progresó esta placa y vean la TAC. Esta es la tomografía evolutiva de este mismo paciente. Vean cómo el vidrio ilustrado ahora afecta todo el pulmón, está cicatrizado, tiene broncograma aéreo. Entonces, devastó el pulmón de nuestro paciente y ahí era donde se volvía complicado sacarlos del ventilador mecánico donde morían los pacientes. Entonces esto es para que vean cómo se clasifica en leve, moderado y severo y crítico. Esto ahora recuerden, la mayoría de casos que vamos a ver son leves como ustedes han tenido o asintomáticos. Aquí viene una actualización muy importante y son los factores de riesgo. Veamos los factores de riesgo. ¿Cuáles eran los factores de riesgo cuando empezó la enfermedad? Los ancianitos, las enfermedades cardiovasculares, obviamente, el EPOC, enfermedades, fibrosis pulmonar, como la enfermedad pulmonar crónica, los hipertensos, los diabéticos y una muy importante, la obesidad. Les digo, vi morir jóvenes de 20, 23 años obesos. La obesidad era lo peor a lo que nos enfrentábamos y los diabéticos. Aquí es donde el doctor Juan Pablo
fue una valiosa colaboración para estos pacientes con COVID porque fue de las personas que creo yo que más trabajó con los problemas de hiperglicemia de estos pacientes con COVID-19 durante la parte gruesa de la pandemia. Surgió la vacunación y recuerden que la vacunación cuando empezó estaba destinada a las poblaciones, a estas poblaciones de riesgo. A partir de la vacunación veíamos pacientes de 90 años entrar a evaluación y a las 2 horas ir para casa con medicamentos tomados. Y a la inversa veíamos jóvenes de 35, 38 años que como no había vacuna para ellos, desarrollaban cuadros severos. Los que trabajamos con COVID pudimos ver de frente el efecto inmediato de la vacuna y cómo redujo la mortalidad y la gravedad del cuadro de forma significativa. Viejitos que iban para casa porque estaban vacunados y jóvenes que no había vacuna se morían por el COVID. Por lo tanto, no tener vacuna se convirtió en el factor de riesgo más importante para la complicación. Pero hay un estudio que acaba de surgir. Los pacientes que tenían asma, el asma se consideraba como un factor de no riesgo e incluso en algunos casos factores protectores. Pero se ha visto que con el desarrollo del COVID y sobre todo con el long COVID o COVID a largo plazo, se ha desarrollado al asma, ha desarrollado como factor de riesgo para desarrollar COVID moderado a severo. Y Omicron fue el que se encargó de transformar el asma a un factor de riesgo. Estos jóvenes acaba de salir como un artículo la semana pasada en un estudio de Francia, donde se vio que la variante se replica 10 veces menos en el tejido pulmonar que lo que era el COVID original, pero 70 veces más en los bronquios. Y recuerden que el asma es una enfermedad de los bronquios. Por lo tanto, Omicron convirtió al asma en un factor de riesgo y a partir de esto las nuevas indicaciones están mostrando que los pacientes que son asmáticos deben tener mucho cuidado y mantener sus tratamientos escalonados del asma muy oportunamente porque si no se van a complicar más a partir de Omicron. Y les voy a decir algo, ya lo estamos viendo en la emergencia. Mucho asmático en crisis severas por COVID. Eso está pasando mucho ahorita en la emergencia. Y pues obviamente nos damos cuenta que es COVID cuando hacemos los hisopados. Gracias a Dios no han sido severos, pero antes tuvimos casi un año sin ver asmáticos, ahora están aumentando y por esto, porque el Omicron no se replica tanto en el parénquima, sino en los bronquios. ¿De acuerdo? Bueno, como les decía al inicio, el COVID se caracteriza por producir una respuesta inflamatoria severa. Esa respuesta inflamatoria severa pues era medida a través de los biomarcadores que ya vimos al inicio y por eso pues es importante tomar en cuenta qué es lo que debemos medir. Tenemos que medir dímero D porque se forman trombos, fibrinógeno porque es un reactante de fase aguda de inflamación, lactato deshidrogenasa que era una medida indirecta del factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva que era un medidor indirecto de la interleucina 1, la ferritina, que es un reactante de fase aguda, la interleucina 6. Esto es lo que todavía debemos ver en un paciente con COVID para realmente asegurarnos que es un COVID leve. Esto sí lo seguimos haciendo. Entonces tomen en cuenta cuáles son los laboratorios. Y como les decía al inicio y como ustedes ya perfectamente saben, COVID es una enfermedad viral. La procalcitonina está destinada para enfermedades de tipo bacteriano, por lo tanto, no nos sirven. ¿Qué otros elementos debemos evaluar en un paciente con COVID? Obviamente los estudios de imagen. La radiografía de tórax obviamente tiene baja sensibilidad para las etapas tempranas o enfermedades leves y pues nos sirve para monitoreo dinámico cuando estaban graves y no disponíamos de otros medios. La radiografía, como les dije, se caracteriza por un infiltrado en las periferias y en la región basal. Periférico y basal era típico. Y también la tomografía, donde lo que vamos a ver es vidrio desmerilado, las afecciones subpleurales y que habitualmente es bilateral y puede ser asimétrico, es decir, un pulmón afectado 90% y otro 50% o a la inversa. Y ya les mostré cómo se ve la radiografía y la tomografía cuando fuimos dilucidando los síntomas leves, moderados, severos o críticos. Esta es la tomografía de un paciente acostado. Vean acá cómo se ve el vidrio deslustrado, vean cómo se ve las partes posteriores afectadas. Y miren, periférico, ¿ven? Afectación periférica y las partes basales. Aquí ya estamos llegando al corazón, en la parte más basal.
Aquí apenas vamos en el callado aórtico, es una parte media del pulmón y vean que la afectación es menor que lo que afecta a la región basal, como vemos acá y como vemos acá, y periférico. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos en tomografía. Ahora, ¿cuáles son las pruebas para detectar COVID-19? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, algo que deben tener muy en cuenta y por lo cual no es recomendable hacer antígeno es que el antígeno, pues ya sabemos ustedes que el cuerpo, cuando una infección ataca al organismo, se presenta el proceso infeccioso que está atacando, presenta antígenos, el cuerpo los reconoce y desencadena una respuesta a través de anticuerpos. La carga viral es lo único que nos permite ver desde el periodo de incubación a lo largo de la enfermedad realmente si hay o no hay infección. Y la carga viral es una medida indirecta de lo que es la proteína C en tiempo real, el PCR en tiempo real, que es el mentado PCR que hacemos para diagnosticar COVID. Nos permite detectar carga viral y elementos propios moleculares y genéticos del virus, es decir, que si no hay el virus colonizado donde hacemos el hisopado, presente donde hacemos el hisopado y lo metemos a PCR, el PCR solo va a marcar positivo si hay partículas genéticas propias del virus. Y esto pues está, para que esto pase, pues obviamente sabemos que está desde el periodo de incubación, unos 2 o 3 días después, a lo largo de la enfermedad, normalmente 15, 17 días a 21, pero hay gente que ha tenido hasta 5 meses positivo el PCR. El antígeno, que es la forma que mucha gente usa para diagnóstico porque es barato, solo está presente desde que empiezan los síntomas y los primeros días de la enfermedad, normalmente 1 o 2 semanas, porque obviamente el antígeno no perdura. Lo que perdura después de la presencia de antígenos y al ser reconocidos los antígenos es el desarrollo de anticuerpos y por ende la presencia de anticuerpos. Pero los anticuerpos no son métodos diagnósticos validados por ninguna institución internacional para COVID. Los anticuerpos no sirven para diagnóstico, solo sirve el PCR o el antígeno. ¿Qué recomendamos? Si usted tiene síntomas francos de COVID sugestivos, hágase antígeno. Si está empezando, si el antígeno está positivo, usted tiene COVID, no es necesario que haga PCR. Pero si usted ya lleva más de 2 semanas y persiste algún malestar o algo, lleva una semana y el antígeno sale negativo, mejor haga PCR si la sospecha es alta. Si usted se expuso, francamente conoce que se expuso y han pasado 2 o 3 días y quiere saber si está infectado, probablemente si no tiene síntomas, el antígeno no le va a servir. Haga mejor PCR para detectar a los 2 o 3 días del periodo de incubación la presencia de la enfermedad. Los anticuerpos solo sirven para saber si fuimos enfermos o no, para que tomen en cuenta y recuerden este dato y no lo vayan a olvidar. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tuve COVID, pasaron los 5 días de aislamiento o 10 días y mi PCR sigue siendo positivo? Ya vimos que el PCR en 10 a 15 días ya es negativo. Entonces, ¿qué pasa si sigue siendo positivo? Cuando empezaba la pandemia, hubo una niña que estuvo 9 meses hospitalizada en un hospital en España porque su PCR nunca negativizaba. Pues no, obviamente no podíamos pasar un mes sin trabajar hasta que negativizara porque muchas empresas piden una prueba negativa. No podíamos pasar un mes, 2 meses, 3 meses sin trabajar solo porque mi PCR fuese positiva o sin estudiar o con cualquier actividad que tuviésemos que realizar. Por lo tanto, surge un estudio que se obtiene a través de un Express, que también es un GeneXpert y es una PCR en tiempo real, donde se desarrollaron nuevas tecnologías que nos permiten ver a través de un GeneXpert, como les decía, el ciclado. Esto es el ciclado o punto de corte. ¿Qué quiere decir esto? Montábamos la prueba en la máquina y la máquina empezaba a dar vueltas o ciclados. Cada vuelta era un ciclo. Si lográbamos detectar una partícula de virus antes de los 25, según la OMS, la carga viral era muy alta y éramos positivos. Ahora, si esa partícula viral se detectaba, por ejemplo, en el 27 o 30 ciclo, pues se determinaba que la carga viral era baja y que esta persona ya no era infeccioso. Y aunque su PCR siguiese saliendo positivo, podía ir a reincorporarse a sus actividades porque ya no era infeccioso.
25 para la OMS. Para Guatemala se determinó que el punto de corte iba a ser 35. Este paciente no tenía ningún síntoma, tuvo COVID hace un mes, se hizo el ID Now y salió positivo. Obviamente, la gente prefería pagar esta otra prueba porque no es lo mismo meterse a un área de aislamiento pagando 50,000 quetzales de anticipo a que volvamos a repetir la prueba y que realmente la prueba salga que ya la carga viral es baja y entra a un encamamiento normal. Por lo tanto, hacíamos esta prueba, se la hicimos a este paciente y miren que la proteína E fue detectada en el ciclo 31 y la N2 en el ciclo 33. Como los dos están detectados antes del ciclo 35, se consideró que el resultado era positivo y que todavía tenía alta carga viral, por lo que se consideró positivo. Si aquí hubiese salido 36 y aquí 36, ya este paciente se hubiese considerado, aunque la primera prueba de PCR fuese positiva, ya se hubiese considerado, de acuerdo al ciclado, como un paciente negativo. Importantísimo, la prevención sigue siendo un elemento fundamental de la COVID. Ya sabemos todo esto, ya estamos hasta cansados de estarlo escuchando, pero es que es importante que lo sigamos haciendo. Y por supuesto, la vacunación, jóvenes. Hay guías, hay cientos de guías que les van a hablar de la vacunación y del tratamiento. El tratamiento, yo tengo 5 meses de no usar Remdesivir, que fue lo último que estábamos utilizando. Tocilizumab hace mucho tiempo lo dejamos de utilizar, pero así fue evolucionando. ¿Se acuerdan ustedes que ivermectina? Se acabó la ivermectina en semanas. Que hidroxicloroquina, se acabó el plaquinol. Que acitromicina, se acabó. Que lopinavir, ritonavir, que aspirina para los trombos, que plasma convaleciente. Nada de eso funcionó y lo que sí tuvo algo de evidencia fue tocilizumab, que inhibía la interleucina 6 y ya vimos que la interleucina 6 es de las que más se elevan. Pero los fármacos que verdaderamente tuvieron evidencia son estos. El esteroide, que reducía por completo o de una forma significativa la respuesta inflamatoria. La dexametasona fue la primera que tuvo evidencia y la que más usamos. La anticoagulación, cuando encontramos factores de riesgo para que formaran trombos. El Remdesivir, que era un fármaco que evitaba la replicación viral. Yo recuerdo que a mí me tocó usar el primer Remdesivir que se usó en Guatemala, lo usé yo ahí en el hospital donde trabajaba con el doctor, en un doctor precisamente que lo mandó a traer a los estados. Fue el primer paciente al que se le aplicó Remdesivir y después a todos se les aplicaba, pero Remdesivir tenía un costo de 35,000 quetzales. Solo si teníamos mucha inflamación aplicábamos Remdesivir. Jóvenes, de Remdesivir, dexametasona y anticoagulación, yo tengo más de 6 meses de no utilizarlo y de no ser necesario, porque la mayoría de casos han sido casos leves y los estamos manejando como una gripe común y convencional. Surgieron a partir del Omicron, surgieron estas variantes de fármacos, el Olumiant, que es tomado, el Molnupiravir, que es la variable tomada de Merck, el Paxlovid, que es el fármaco tomado de Pfizer. Estos dos son fármacos antivirales. Ustedes han escuchado hablar que cuando una persona tiene influenza se le da oseltamivir para reducir la carga viral. Bueno, lo mismo hacen estos dos fármacos, reducir la carga viral. Y pues es lo que actualmente existe. Trump fue el primero en usar pero realmente que no han venido aquí al mercado porque son todavía son muy costosos, no tienen distribución internacional todavía. Y este es otro Vimab, yo lo usé con una señora de 89 años, pero cuesta $2,000 la dosis. Entonces, y este sí fue el primero que usó Trump cuando estuvo hospitalizado. Pues ya no lo volvimos a usar fuera de esa señora. Estos son los que actualmente existen y están recomendados, se utilizan en Europa y ya hay una iniciativa para que Paxlovid sea integrado por la Organización Mundial de la Salud a todo Centroamérica y Latinoamérica en realidad. El Remdesivir lo aplicábamos 200 miligramos el día 1 y 100 miligramos del día 2 al 10 cuando había fallo ventilatorio. Luego la evidencia mostró que solo era suficiente del día 2 al 5 para recuperarse. Ok, bueno, permítame un segundo nada más.
Bueno, ahora vamos a entrar en una parte muy importante que deben prestar mucha atención porque quienes de ustedes consideren que están con esquema de vacunación completo, a partir de lo que les voy a mostrar ahorita, si ustedes van a Estados Unidos, por ejemplo, hacen un viaje, se van a dar cuenta que ya no cumplen con el esquema completo de vacunación y esto cambió a partir del 22 de septiembre. Si agarran los dos artículos, van a ver, si los leen, que los tienen que leer, van a ver que hay tres tipos de vacunas. Esto está mejor definido en el artículo de México. Existen vacunas que son desarrolladas a partir de ARN mensajero, como Pfizer, Moderna, la más nueva que es Novavax, y estas Pfizer, Moderna, Novavax, que es la más nueva, están hechas a partir de ARN mensajero. Se codifica en laboratorio este ARN, que es muy similar al ARN, como les mencioné, del coronavirus, y el cuerpo detecta este ARN y desarrolla anticuerpos a raíz de esto, y de esta manera ganamos inmunidad a través de la vacuna. Así funcionan Pfizer, Moderna, son hechas en laboratorio a través de un ARN mensajero, similar al ARN del virus propio, pero sin la capacidad de ser infeccioso y que en pocos días se elimina del organismo una vez se hayan creado los anticuerpos. Tenemos las que vienen de subvariantes proteicas, como lo era la AstraZeneca, donde lo que se hace es que se modifica una proteína a partir de la proteína principal de donde nacen estas de variables subproteicas es de la proteína Spike, la proteína S que les mencionaba al inicio. Se hace una modificación genética en el laboratorio de esta variable proteica. Esta variable entra al organismo a través de la vacuna, se detecta como proteína Spike y se crean anticuerpos. Pero como se modificó esta variable proteica, ya no es capaz de producir en sí la enfermedad. Así funcionaba AstraZeneca, así funcionaba también AstraZeneca principalmente. Y la última, que es a través de vectores, el tercer mecanismo, donde se usan otros virus que se modifican genéticamente para hacerlos similares al coronavirus y que puedan inducir respuesta inmunitaria. ¿Cómo se modifican? Por ejemplo, ¿cuál es el principal virus utilizado? Los adenovirus. Se les cambia un componente estructural de las proteínas y en este componente se mete la proteína Spike y se inocula adenovirus, por ejemplo, al organismo. Al detectarlo, crea inmunidad a partir de este sistema. Así funciona Johnson Johnson, por ejemplo. A día de 23 de octubre, habemos 8.829.000 personas con primera dosis, 7 millones con segunda dosis, 3,5 millones con dosis de refuerzo, 472.000 con segunda dosis de refuerzo. En total se han administrado 19 millones de vacunas en Guatemala. Hace poco hablaba con alguien que me decía, tú te vas a poner la cuarta dosis. Bueno, primero ustedes deben entender que esquema completo de vacunación es aquel paciente que tiene la primera y la segunda dosis. Si usted tiene la primera y la segunda dosis, cumple con un esquema completo de vacunación en Guatemala. Obviamente hay lugares que le van a exigir una dosis de refuerzo. Ningún lugar está exigiendo la cuarta dosis de refuerzo, la segunda dosis de refuerzo o la cuarta vacuna. Esquema completo es, tiene la primera dosis, tiene la segunda dosis, ya es esquema completo. Y algunos lugares le van a exigir que tenga una de refuerzo, o sea, la tercera. Pero ¿qué pasa? Ahorita vamos a ver. Vean acerca de las vacunas contra el COVID, las que actualmente se están utilizando para vacunar internacionalmente, o por lo menos las que están utilizándose en nuestro hemisferio, son estas. La Pfizer, que muchos de ustedes tienen Pfizer, Moderna, que es la que yo tengo, Novavax, que esta se acaba de aprobar, jóvenes, en el 20 de octubre del 2022 para poder vacunar a pacientes. 20 de octubre del 2022 ya surge como vacuna para esquema principal, aún no para refuerzo, y ya sabemos que Estados Unidos tiene la Johnson Johnson. ¿Por qué a partir de ahora, si nosotros viajamos a Estados Unidos, ya no vamos a tener esquema completo? Porque en Estados Unidos el esquema completo está definido como las 2 dosis primeras de cualquiera de estas, más un refuerzo por una vacuna bivalente. Hasta el 22 de septiembre, hasta el 7 de septiembre de este año, nosotros solo teníamos
hasta el 22, y hasta el 22 de septiembre de este año, nosotros normalmente todos los refuerzos que existían eran monovalente, es decir, solo para el linaje tradicional de COVID. El 22 de septiembre se establece la vacuna bivalente que ya protege contra el linaje inicial de COVID y ahora protege contra el linaje principal o inicial y contra las variables de Omicron BA.4 y BA.5, como les decía al inicio. Entonces, a partir del 22 de septiembre, estos son los esquemas para Moderna en Estados Unidos. Y una pregunta frecuente, ¿a partir de cuándo vacuno? Pues para que sepan desde cuándo vacunan a sus niños. De 6 meses a 5 años, Moderna como esquema principal, primera dosis, Moderna como segunda dosis, 4 a 8 semanas después de la primera dosis, y la tercera dosis, cuando nos vacunamos con Moderna en niños, el refuerzo solo puede ser con Pfizer y ahora debe ser bivalente, ¿de acuerdo? Bivalente, ya no monovalente, por lo tanto ya no están completos todos los que tenemos 3 o 4 vacunas, ninguno tiene bivalente porque aquí ni siquiera ha venido la bivalente. Si alguien viaja a los Estados Unidos, aprovecha a ponerse un refuerzo bivalente. En el de 12 a 17 años, si es igual al del adulto, Moderna, la primera, 4 a 8 semanas después, díganle al paciente que se ponga la segunda y la dosis bivalente 2 meses después de la segunda. Hasta estar aquí ya tiene esquema completo en Estados Unidos. Y vean que en los primeros 5 años de refuerzo solo está Pfizer. De 6 años hasta los viejitos, después de aplicar Moderna ya se puede poner Pfizer o Moderna, pero que sean bivalentes. El 20 de octubre, hace 4 días, surgió Novavax. Esta surgió sobre todo para el grupo etario de 12 a 17 años. Igual, para primera dosis, para segunda dosis, pero aún no está demostrada para refuerzo. Novavax. Entonces ya se van a encontrar con esta en Estados Unidos. Esto es Moderna. ¿Qué pasa con Pfizer? Pfizer, Moderna puede vacunar de 6 meses a 5 años. Pfizer de 6 meses para adelante ya puede. Primera dosis Pfizer. Segunda dosis 3 a 8 semanas después Pfizer. Y tercera dosis, Pfizer para niños, pero vean que en niños Pfizer es esquema principal, 3 dosis, no es refuerzo. En los 5 años hasta los viejitos de Pfizer, primera dosis, esquema principal de Pfizer, segunda dosis 3 a 8 semanas después Pfizer y para refuerzo, 2 meses después de la segunda dosis, Pfizer BioNTech si el niño tiene menos de 11 años. Si tiene de 12 a 12 años y usó Pfizer, se puede poner de refuerzo Pfizer o Moderna. Por lo tanto, yo que tengo Moderna, la primera y la segunda, me puedo poner como refuerzo cuando venga aquí la bivalente o cuando tengo oportunidad de viajar, Pfizer o Moderna, pero bivalente, que protege contra el linaje inicial y contra la variante de Omicron. Actualmente las vacunas se están haciendo heterólogas, es decir, les mencioné al inicio los 3 mecanismos de funcionamiento y les enseñé que ahora las vacunas heterólogas pueden ser mezcladas. Puede ser un ARN, puede ser un vector viral o una subvariedad proteica. Esas ahora pueden ser heterólogas, pero sepan entonces que si viajan a los Estados Unidos y les piden esquema de vacunación completa, no la van a tener porque nadie de nosotros tiene refuerzo que sea bivalente. AstraZeneca, que es una de las principales de sus variantes proteicas, desarrollaba plaquetopenia o trombocitopenia inmune protrombótica inducida por la vacuna. Por esta razón es que surgen las vacunas heterólogas y a partir de esto, que fue un caos para AstraZeneca, es que empiezan a surgir las vacunas que son heterólogas, porque con estas complicaciones que tuvo AstraZeneca de producir trombos, dejó de vender, dejó de producir hasta que le hicieron heteróloga, mezclaron un poco de su variedad proteica con ARN mensajero y pudieron modificar todo. Ahora vamos a un apartado final, jóvenes, donde vamos a ver diferentes mitos o preguntas que la gente hace sobre el COVID. Si me vacuno contra COVID-19, ¿voy a detectarme como positivo si me realizo una prueba? No, señores. Ninguna de las vacunas tiene la capacidad para establecer enfermedad. Y como les mencioné, anticuerpos contra nucleocápsides es porque se enfermaron versus anticuerpos contra proteína spike es porque están vacunados. ¿Una vacuna contra el COVID-19 me puede enfermar de COVID-19? No, ninguna produce enfermedad. Ojo con esto.
¿La inmunidad natural adquirida a través de la infección es mejor que la inmunidad obtenida mediante la vacuna? No. La vacuna le da la seguridad de que agarró inmunidad sin enfermarse. Usted no sabe si a usted le va a dar un caso leve o le va a dar un caso severo de COVID. Entonces no se va a arriesgar a enfermarse y que vaya a desarrollar un caso severo y se vaya a complicar solo por querer agarrar inmunidad. Vacúnese, que no se va a enfermar y va a agarrar inmunidad. Ahora, algo que es muy importante es que con Omicron la inmunidad se está perdiendo. La variante BA4 y BA5 se está perdiendo la inmunidad al mes. Aquellas personas que tienen esquema completo y dosis de refuerzo y que aparte fueron infectados por la infección en cualquier momento, se ha visto y se ha demostrado que de tener un 85% de inmunidad solo con las vacunas, pueden alcanzar hasta un 98% de inmunidad cuando hay mezcla de inmunidad por enfermedad e inmunidad por vacuna. Pero no sigue siendo recomendado que nos vayamos a enfermar solo porque queremos alcanzar más inmunidad. Pero para que lo sepan, algo que decía mucho la gente, las vacunas tienen microchips. No, señores, no es cierto. Las vacunas contra el COVID-19 causan variantes. Ojo, las vacunas contra el COVID no pueden causar variantes. Lo que hacen las vacunas es ayudar a prevenir que aparezcan variantes nuevas. Como les expliqué lo que significaba mutación y lo que significa variantes, se van a dar cuenta que lo que hace que hayan variantes o que surjan cambios es cuando un virus entra a una persona, entra un componente de otro proceso infeccioso, se mezclan en el organismo, se replican y de ahí surge la variante. Entre menos personas se enfermen, menos variantes van a existir. ¿Los ingredientes pueden ser peligrosos? No, nada más tiene azúcares, sales y grasa, tiene componentes que son parte de la farmacodinámica de la vacuna, pero que no representan ningún riesgo. Y algunos de esos disolventes o componentes están presentes en los alimentos como la grasa, azúcares y sales. ¿Voy a quedar infértil por utilizar vacuna? De ninguna manera. No causa problemas de infertilidad ni en mujeres ni en hombres. Estos tres apartados que vamos a ver ahorita es lo último que hay de COVID. Fíjense que se demostró a través de Oxford, que fue quien hizo AstraZeneca, que los pacientes que tienen el gen del antígeno leucocitario humano DQ-B1 asterisco 06 son los que tienen mayor respuesta de anticuerpos después de vacunarse contra COVID. ¿Por qué esto es un paso importante en la vacunación? No les extrañe que más adelante en el mundo, antes de decidir qué vacuna le ponen a cada persona, midan estos tipos de componentes para asegurarnos que si a usted le toca Moderna porque tiene esta variable de antígeno leucocitario, usted desarrolla una inmunidad más completa con Moderna que con otra vacuna. A ese nivel vamos dirigidos de individualizar cuál vacuna es mejor para cada persona a través de los antígenos leucocitarios humanos. La vacuna proporciona más defensa que la infección previa, ya les hablé de esto, la mezcla puede llegar al 94, 99, pero no se recomienda y se denomina inmunidad híbrida. Solo se sabe que sí puedes mejorar la inmunidad, pero obviamente no nos vamos a enfermar solo para esto. Y algo muy importante, pero desalentador, es que hay una disminución sin precedentes de la esperanza de vida global. Vean que entre el 2019, esto les menciona, por ejemplo, que en Bélgica se disminuyó la esperanza de vida hasta 11 meses, pero vean que la esperanza de vida en Bulgaria, jóvenes, disminuyó 43 meses. En Estados Unidos hasta 28 meses y en Chile, que es el único país de Latinoamérica que está en el estudio, se redujo hasta 21%, hasta 21 meses la esperanza de vida. Y esto va a pasar porque a medida que vamos conociendo más del COVID, vamos a ir conociendo las secuelas y todo lo devastador que va a terminar siendo. Y hablando de secuelas, nunca olviden el long COVID o COVID persistente. Aquellos pacientes que después de tener COVID y hasta 90 días posteriores pueden presentar fiebres, dolores articulares, fatiga, ansiedad, disnea, reducción del apetito, episodios de falta de aire y dolores de cabeza. Los dolores de cabeza son muy intensos y hay un término que se llama neblina post-COVID neurológica. Hay afectación y ponen un ejemplo bien importante en un artículo reciente que estaba leyendo y dicen: la neblina neurológica por COVID es como si tú metes metes muchas serpientes en un edificio de oficinas.
Va a haber, el edificio va a estar lleno de personas, pero las personas van a estar huyendo de las serpientes y nadie va a estar trabajando o realizando su función. Bueno, a muchas personas que desarrollan long COVID hay afectación neuronal, que están las neuronas presentes, pero estas están evadiendo la respuesta inflamatoria infecciosa crónica del COVID y tienen disminución de las capacidades y de las agudezas cognitivas. Y esto es cierto, jóvenes, para que lo conozcan y lo sepan. De hecho, se cree que el fármaco que va a revertir un poco este efecto de la neblina neurológica post-COVID es la naloxona, que ya saben ustedes que es el antídoto de los opiáceos. Pero se los dejo hasta ahí porque hasta ahí hay evidencia. En marzo del 2022, la OMS decía que la pandemia estaría controlada. Se los dejo a su criterio para que ustedes me digan qué piensan. Gracias, jóvenes, y vamos a dar unos pocos minutos para las preguntas. Quiero terminar con esto que es del maestro fundador del prestigioso instituto de donde egresó nuestro compañero y maestro, el doctor Juan Pablo Moreira. El doctor decía, he sido médico, sigo siendo médico y seré médico hasta el último día de mi existencia. He amado con pasión a la medicina, cuya íntima naturaleza es la de servir. Me impactó, me impresionó y pues lo quise traer para que lo conocieran. Gracias, jóvenes, por el tiempo, por la atención. ¿Alguna pregunta o duda? Este es el momento.